La deuda eterna ya comenzó. Y entonces... Ya comenzó, tenemos transmisión en vivo. Bienvenidos desde la radio de La Retaguardia en esta versión reducida de La Deuda Eterna, sin nuestra compañera María José Lombardo, por cuestiones laborales siempre en este sistema precarizante, sin Adolfo Melnik, que por suerte está en Mendoza, no por el sistema precarizado, sino por suerte por una noción más del deseo. Una cuestión familiar. Una cuestión familiar, pero sí acá presentes Darío Validares, y Alejandro Fernández, y desde ahora y desde hace exactamente 1 minuto y medio en vivo, transmitiendo por La Retaguardia en la radio y por el Facebook de La Deuda Eterna y el Facebook de Darío Validares, también entiendo. Todavía no. Bueno. Eso lo hacemos ahora, pero estamos transmitiendo por la página Face de La Deuda Eterna. Si nos quieren ver un poco las caras para poder ponerle un poquito de imagen a estas voces, si no, no es necesario, la verdad que muy lindo no nos vemos, pero sí bastante contentos. Lo digo por mí igual. Se pueden comunicar con nosotros siempre que lo deseen por Facebook de La Retaguardia también, o el Twitter @LaRetaguardia, o también en la cuenta de Telegram La Retaguardia, o nuestros teléfonos que si quieren ya directamente se los pasamos por redes sociales, porque ya casi nadie los usa. Antes te mandaban mensajes a la radio, ahora no. No, ahora nos mandan saludos en Facebook. Me han dicho que, ¿por qué no hablan de esos saludos que reciben ustedes? Que están bastante buenos. Felicitaciones por el programa, los gracias, etcétera. Que si se ven en las etiquetas que hace Darío cada semana a semana para recordar cuál es la gacetilla de este programa, por suerte hay mucha afectuosidad y mucha cercanía. Pero, sí, pero también pasan cosas raras. Bueno, eso lo dejo a tu criterio de red social. Sí, si te parece, podemos ir comentando un poco de qué se va a tratar el programa de hoy en este pequeño plantel de La Deuda Eterna. Dale. Hoy, al no tener a nuestro compañero Adolfo, nos perdemos de su siempre editorial histórica, a veces diría, para personas como nosotros, los jóvenes, nos enseña un montón. Pero, sin embargo, nunca nos vamos a alejar de lo que es el debate de la realidad política, que para eso siempre tenemos un montón acumulado y a veces poco tiempo para poder desarrollarlo. Sin embargo, después tenemos la suerte de contar, obviamente, con nuestro columnista estrella, Julio Gambina, que nos va a estar hablando de las reconfiguraciones en la economía y en la política. Sí, justamente. Detalle, ¿no? Me imagino. Reconfiguraciones. Por suerte no le dijo reperfilamiento en la economía y en la política, no, ahora que estoy leyendo el título. Reconfiguraciones. Muy buen título porque a partir de la decisión del Fondo Monetario de hoy, todo se va a tener que reconfigurar, incluso con estos que nos están gobernando ahora. Me intriga para escucharlo atento y activo. Luego vamos a tener, obviamente, después de este análisis económico, nuestro análisis psicopolítico, con la suerte de contar otra vez con Alfredo Grande y una columna que se titula, casi a modo de premonición, Estadística serás. Bueno, lo bueno de Alfredo es que maneja un nivel de suspenso siempre interesante para ver qué es lo que vamos a estar conversando con él hoy. Y seguido de Alfredo, continuamos con una entrevista nada más ni nada menos que Alejandro Olmos Gaona, que personalmente lo estimo un montón, es una persona con la que he aprendido muchísimo y que vamos a tener la suerte de estar conversando y discutiendo sobre siempre estas realidades que nos atraviesan. Sobre todo a partir de un artículo de Alejandro que tituló Un gobierno lamentable y cierta oposición que se le parece, con el que estamos de acuerdo aquí en este programa. En este programa, sí. Me había olvidado el nombre de la nota, es muy interesante, la verdad que fue una lectura muy, muy, muy placentera, por tener la posibilidad de agregarle un poquito de crítica también a este proceso de, no sé, la transición eterna, ya le podríamos decir. Sí, claro. De la victoria que nunca sucedió también, ¿no? También. Es como, vivimos en una inverosimilitud extrema a veces. Bueno, y por último cerramos, obviamente... Peor, la victoria no, las elecciones no sucedieron, las PASO no sucedieron. Claro, sí, por eso. No es negar lo que pasó dentro de un espacio, es negar el espacio. Claro. Es muy interesante. Sí, se maneja a un nivel yo creo que se podrían escribir tesis subjetivas de los últimos años. Eso entra dentro de la posverdad o
tiene otra, tendríamos que buscarle otra categoría. Porque lo de Patricia Bullrich sí es la posverdad, ¿no? Te cambio realmente lo que pasó. Hablo de lo que pasó, pero yo lo cambio. Te lo modifico. Claro, te cambio, al final, cuenta tu propia aventura, ¿te acordás de esas colecciones? Hermosa. Elige tu propia aventura y Sí. tenías 45 finales. Hace Bueno, poco Patricia lo- Bullrich siempre tiene uno. El policía tiene razón. Claro. O la gendarmería tiene razón. Ahora, esto es más complicado. Porque estoy negando una ley de la Constitución incluso, ¿no? Es decir, Wow. no importa quién ganó, las PASO están en la Constitución, que ellos mismos arman y desarman, porque ya sabemos quién escribe la letra constitucional, quién escribe estas formas de leyes. Las PASO, en realidad, fueron armadas no solo para imitar al poder del norte, con las primarias y etcétera de los norteños, que todavía los tipos no pueden elegir directamente, eligen a los electores, si están en un estadio un poco más atrasado, Sí. como aquí antes cuando tampoco elegíamos directamente los senadores, ¿no? Elegíamos los electores de los senadores. Qué democracias tan indirectas, tan indirectas, ¿no? Y ya no es esta la cuestión, sino que es negar el hecho. Esto no ocurrió. Las elecciones no ocurrieron. Sí, no hubo una voluntad popular real. De No. hecho, me llamás a otra consigna que estoy tratando de recordar, creo que fue Pichetto quien dijo en la semana, también bueno, como desbarranca en varios de los comentarios, pero uno que a mí me llamó la atención es como, de alguna manera vamos a ver qué es lo que va a suceder con algunas de las decisiones económicas, la orientaba Pichetto, porque si no, el poder real a esto no le va a gustar. Entonces, una manifestación de conciencia súper importante, pues diciendo, bueno, no hay un poder real en ustedes que votan, hay un poder real que les habilita la elección, Claro. que les conforma para que el poder real después pueda actuar sobre eso y ver si les gusta o no lo que están decidiendo. Yo creo que son consignas muy específicas del ordenamiento que te propone, ¿no? Hay un poder real que si no le gusta, se enoja, y entonces te está diciendo que en este votar no vas a ejercer ese poder que supuestamente se te propone. Bueno, una reflexión de Pichetto que a mí me llamó mucho la atención y que me llama más la atención en esta posverdad que no funcione ni siquiera como disparador. Me parece que hay que ya encontrarle hasta otro nombre a la posverdad, como no sé si sería la durante anestesia ya, porque ni siquiera es posterior a una veracidad. Vamos a ver qué van a inventar ahora, justamente, con la decisión del Fondo Monetario o del presidente interino del Fondo Monetario, que no les va a dar los 5.000 y pico de millones de dólares que faltan para completar los 57.000 millones. Y yo creo que está bien, y lo que me preocupa es que la oposición también esté preocupada porque no viene el dinero. Porque entonces, a ver, ¿el dinero solamente va a venir de organismos internacionales o de préstamos bancarios internacionales? ¿Así piensan construir otra Argentina? Que yo ya sabes que tengo mis serias reservas. A mí me preocupa eso. Si creo que hay una anomalía en pensar que un país se disuelve, se cae, porque no llega una plata de uno de los más recalcitrantes organismos internacionales que existen, que es el Fondo Monetario. Y que la oposición se preocupe, me preocupa más, porque entonces no tienen ni idea de dónde van a sacar la plata. Y si esa es la oposición, que vos, digamos, por orientación uno diría que estaría opuesto a una decisión, a una idea, me pregunto entonces cuál es el país que se propone o cuál es el país propuesto por nosotros y qué país nos proponemos en la literalidad de esta elección. ¿En qué función? Si necesitamos una deuda para subsistir, entonces, ¿cuál es la concepción, en qué estructura de país nos sostenemos macroeconómicamente si ni siquiera una deuda es para invertir, crecer, desarrollar, y tenemos todavía estos atajes dependientes? Entonces, es lo mismo de siempre. Sí, pero cuidado con estos engaños que te proponen, no, que un país es como en tu casa, si vos gastás de más. No. ¿Ya se dieron cuenta que no es como una empresa?
que ni no hablar. pudo el macrismo manejar esto como una empresa, No, por eso. que no es una empresa, mucho menos una casa. Yo me puedo endeudar para comprar una puerta en 3 cuotas. Pero el que me vende la puerta no me dice a mí cómo la tengo que colocar. Sí, y mi deuda no hombre a nadie, a lo sumo la responsabilidad que tengo a través de eso, digo. Bueno, entonces estas comparaciones entre los destinos de un desestado o de un estado, el Estado siempre está presente, es el estado de las cosas. Me preocupa también que la oposición hable de un Estado ausente, porque si el Estado estuviera ausente, esto no estaría pasando. Nadie se hubiera endeudado. ¿Quién se endeudó? ¿Quién endeudó al Estado? Esa El plata, gobierno exactamente. endeuda a un Estado que está endeudado y hay que desendeudar, dicen. Acá hay varias categorías como que se dieron ya históricamente como premoldeadas y sin lugar a discusión. Y yo creo que es el momento de empezar seriamente a discutir la diferencia entre lo público y lo estatal. Tal cual. La polis griega era lo público. Bien, Spinoza en el 1600 habla de la noción de lo público. El propio francés, se me fue, Jacob, Sí. pero bueno, Jacques. el que le hicieron todos, San Martín, Belgrano, cuando fundaron ahí, por eso son los jacobinos, Claro. habla de lo público. El Estado es posterior. Primero es lo comunitario. El Estado es posterior. Estos estados, para algo se llaman Estado moderno, son posteriores a lo que era lo común. Pero acá hemos perdido, o nos han hecho perder de vista, y en esto sí la educación tiene que ver, lo común. Lo común está desaparecido. Una plaza es lo común. Y viene el Estado y me la enreja. ¿Por qué? Porque dice que la viene a proteger. ¿De quién? De los gatos. No, mentira. Los animales pasan por esas rejas. Así que no es para que no hagan pis en el césped. Yo creo que tenemos un debate por delante que es muy importante, que es sobre lo público, sobre estos sistemas democráticos que funcionan en cuentagotas y siempre a favor del poderoso. Bueno, entonces no es democrático. Y lo circulante, ¿no? Porque en eso se ponen en juego los cuerpos, las fuerzas, las energías y entre todo eso las mediaciones como la moneda y el circulante de una deuda justamente que no deja de ser eterna. Un papel que no tiene valor más que simbólico y de afectación. Entonces en ese circundante de lo público se juega mucho y me parece que esos son los grandes debates a los que muy efectivamente nos suelen distraer, ¿no? Uno lo recupera acá en esta reflexión y dice, ¿por qué nunca podemos seguir desde acá y tenemos que volver siempre un poquito más atrás? Pero si te parece bien, para poder situarnos Bueno, no, más en la... y yo te interrumpí y perdón. no terminaste con la grilla, que es justamente mi presentación. ¿Qué va a ser al final del programa? Con la educación en la era corporativa vamos a tener la columna de Darío Valvidares, de los especialistas y las fundaciones. No pueden dejar de escuchar esa columna, no porque la diga yo, sino porque hay que empezar a refutar a determinados especialistas, que yo a esta altura los llamo mercenarios, y aparecen en los grandes medios dando sus opiniones como verdades absolutas. Sí, mucha fantasía de por medio para poder indagarnos, pero bueno, vamos a situarnos un poco en el presente. Vamos a darle lugar nada más ni nada menos que a Julio Gambina para que nos pueda relatar y detallar un poco cuál es nuestra macroeconomía y qué nos dispone al respecto. Con ustedes, Julio Gambina. La chispa que hace el fuego desde el sol, indicados como Steve Hassel por el control. الوقت خلوا لي فوق اختي كبير خاصك تكون غزيل وتخدم خاصك تربي مستقبل واخا تسرق عليه قدام صاحبه جينا من سنه وباقي ما بدينا الخدمه خلت كل القلوب بتصويره. Economía y política. La columna de Julio Gambina.
Hola, ¿cómo están? Bueno, los datos económicos siguen siendo alarmantes y ahora el último dato es que se ha batido el récord de la caída del consumo en la Argentina, en especial el del consumo popular. No es ninguna novedad con los datos de una economía de alta inflación, de profunda recesión. El propio Banco Central difunde la encuesta que trabaja con un grupo de consultoras en general del sistema económico, del establishment, del poder, que dicen que la economía en perspectiva para el año 2020 no va a ser buena. La inflación la pronostican por encima del 40%, la caída de la economía cercana al 2%, con lo cual no solo es que tenemos un 2019 con datos negativos, sino una perspectiva de 2020 muy dramático. Y el 2020 parece que queda lejísimo, porque para sorpresa mundial y local, hoy Macri se hizo presente en la reunión con el Fondo Monetario Internacional en Washington, con los técnicos del Fondo Monetario Internacional, donde el presidente fue a acompañar al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, al presidente del Banco Central, Sanleris, para fortalecer la misión que tenían los funcionarios de la Argentina para pedirle al Fondo Monetario que desembolse 5.400 millones de dólares que debieron haber sido desembolsados a mediados de septiembre y que obviamente los técnicos del Fondo Monetario Internacional no se quieren comprometer y hoy le dijeron en la cara al presidente de la Nación que eso va a ser resuelto por el directorio. Es una decisión política. Y no solo tiene que ver con que hoy no hay director gerente designado del Fondo Monetario, que eso lo va a haber a corto plazo, sino que en realidad el Fondo Monetario le está diciendo que hasta que no quede claro cómo queda la ecuación política de gobierno en la Argentina, es decir, después de las elecciones de octubre, no va a haber decisión de desembolsar 5.400 millones de dólares que son vitales para la lógica política del gobierno y poder seguir cumpliendo con los vencimientos de deuda que tiene, la facilitación de divisas para las remesas de utilidades al exterior, en fin, lo que es la política monetaria financiera del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina. La realidad es que el masazo electoral de las PASO, donde una mayoría importante del pueblo argentino le dijo no más a la política de Mauricio Macri, lo que hace es profundizarse en una lógica donde todos empiezan a cambiar. El propio gobierno hace publicidad callejera como que han bajado el impuesto a los alimentos, al IVA, cuando en realidad esa medida, como algunas otras que tomaron, entre ellas los controles cambiarios, no tienen que ver con su lógica liberal, llamada neoliberal, de defensa del libre mercado, y no tienen otro remedio que intervenir directamente en la economía para intentar salvar todo lo que puedan el proyecto político, estratégico del macrismo, del PRO, de Cambiemos, y tratar de generarse mejores condiciones para ver cómo avanzan en la próxima etapa después de la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre. Y en ese sentido anuncian temas que después tienen que negociarlos con otros sectores en condiciones muy difíciles. Y remito, por ejemplo, al bono de 5.000 pesos que está pautado, pensado para los trabajadores del sector privado y que obviamente ha generado un revuelo inmenso en los sectores de la pequeña y mediana empresa, porque la pequeña y mediana empresa, que tiene que ver con el grueso del empleo del sector privado en la Argentina, dicen no estamos en condiciones de pagar por la situación de recesión que hay en la economía argentina. Si no se generan políticas de recuperación de la actividad económica, es muy difícil que podamos hacer frente a este pago del bono, aun cuando se diga que es un bono que se va a cobrar a cuenta de futuros aumentos que se resuelvan en negociaciones
paritarias, en convenciones colectivas, y algunos plantean que debería favorecerse el tema del pago en cuotas. La realidad es que hay un desorden en la economía muy fuerte que sufre la mayoría empobrecida de la Argentina, con bajos salarios, un tema que todas las estadísticas que ofrece el INDEC y que se corroborarán en los próximos días cuando se den a conocer los datos de pobreza en la Argentina, el deterioro de los ingresos populares es inmenso. Y estamos hablando de la mayoría de los trabajadores asalariados, de los perceptores de jubilaciones, jubiladas o jubilados, o de aquellos que reciben beneficios sociales. Estamos hablando de millones de personas, que es lo que explica eso que dijimos al principio. La lógica es la caída del consumo. Encima el Estado tiene escasa capacidad de consumo, o sea, escasa capacidad de gastar, porque tiene una política deliberada de ajuste. Entonces no hay compensación con el gasto público ante la caída del consumo popular. Todo un problema que está mostrando cómo el deterioro de la cuestión económica se profundiza, pero al mismo tiempo se están generando cambios políticos más que interesantes. Los medios de comunicación prácticamente han adecuado su discurso público y son muy pocos los que sostienen efectivamente la política estructural, originaria, de fondo, que plantea el macrismo, y se van adecuando a los nuevos tiempos. Pasa lo mismo con el Poder Judicial. Es importante ver cómo en todos los medios de comunicación se constata que el Poder Judicial va adecuando su política en función de los rumbos del poder. Pasa lo mismo en el plano de los profesionales de la economía, los profesionales liberales, neoliberales, de la derecha tradicional, los soportes teóricos del capitalismo que toman distancia de los Sturzenegger, de los Caputo, de los que han tenido responsabilidades en el Banco Central o en el Ministerio de Economía, sea Prat-Gay, sea Duhovne, y algunos que hasta han tenido responsabilidades de gobierno, como el caso de Melconian, salen a plantear que ha habido mala praxis. Es más, el caso de Melconian es muy interesante porque hay que destapar una iniciativa ideológica ante la nueva situación que debe cambiar la percepción que sobre ellos tiene la sociedad. Melconian dice, bueno, hay que evaluar al gobierno por el rumbo, que ha estado muy bueno, y destaca el rumbo de la apertura económica al sistema mundial, lo que significó el gobierno Macri para con la Organización Mundial de Comercio, con el G20, con Estados Unidos, con el Fondo Monetario. Christine Lagarde dice, bueno, menos mal que el Fondo Monetario intervino, porque si no la situación argentina estaría peor. Pero Melconian sigue razonando y dice, si el rumbo está bueno en materia de gestión, estuvo a mitad de camino. Hay cosas que hizo bien, como pagarle a los fondos buitres, por ejemplo, pero hay muchas otras cosas que no ha gestionado adecuadamente, y en eso se refiere sobre todo al ajuste. Y la crítica fundamental de Melconian es con el tema de la macroeconomía, donde dice ahí el gobierno estuvo muy mal. ¿Y cuál es la recomendación de Melconian? Que no había que empezar con el gradualismo, que había que hacer un ajuste de shock más importante, y en vez de empezar por arreglar con los acreedores externos, por resolver la cuestión del cepo, lo primero que habría que haber resuelto es la cuestión fiscal, la cuestión del ajuste fiscal. Y hay que encontrar, muchos de estos personajes están cambiando por el cambio de escenario, porque saben que se viene un nuevo gobierno y hay que intervenir sobre ese gobierno. Esa es la lógica de la prensa, es la lógica del Poder Judicial, es la lógica de los economistas, que en general hablan por tele, radio, escriben, generan la agenda ideológica de la sociedad y pretenden señalar que lo que ha habido es una mala praxis. Y por lo tanto las recetas que retoman son las mismas que las recetas del macrismo, y dicen lo que hace falta en la Argentina es una reforma laboral, una reforma previsional, que es una forma de plantear reformas de tipo reaccionarias para generarse mejores condiciones
para la obtención de ganancias, la acumulación de capitales, la dominación capitalista en la Argentina. Por eso es importante ver esos reacomodamientos que hay en el poder, e incluso son reacomodamientos que involucran a múltiples sectores de la sociedad, entre otros, la CGT y el movimiento sindical están planteando reagrupamientos donde algunos dicen, las formas de agrupamiento sindical que funcionaron en esta etapa del gobierno Macri tienen que readecuarse para el nuevo tiempo y ya están planteando la unidad de la CGT, lo que desafía a muchos otros sectores que no confían en las formas tradicionales de organización sindical a plantear los desafíos que se generan para un nuevo modelo sindical. Un nuevo modelo sindical que hace décadas que se viene planteando que hace falta en la Argentina, como parte de los cambios que hay en el capitalismo mundial, porque no se trata solo de defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, en condiciones regulares, de seguridad social, sino que hay que involucrar una política de agrupamiento y defensa de todas las trabajadoras y los trabajadores, estén en situación regular o en situación irregular, estén en actividad o estén en calidad de pasivos, de jubiladas, de jubilados. Por eso la realidad es que el desorden de la economía genera reconfiguraciones en el plano de la política, y es bueno pensar que no solo se rearticulan los sectores del poder económico, no solo se adecuan a la nueva situación los sectores del poder económico, del poder político, sino que también el movimiento social, popular, para hacer realidad sus reivindicaciones democráticas y sus perspectivas más profundas de emancipación, también tienen que pensar en rearticulaciones y reconfiguraciones para hacer más eficiente la perspectiva de lucha por otro orden social, donde no siempre ganen los pocos sectores concentrados del poder económico y político en la Argentina, sino que se generalice la satisfacción de necesidades para la mayoría de la sociedad. Hasta la próxima. Muy bien, como siempre, la columna de Julio Gambina, absolutamente acertada en los conceptos y casi con este deseo de que se van a tener que poner ciertas pautas a lo que sucede en la economía. Por eso un poco hablábamos también con Alejandro aquí del problema del Estado, de lo público y de la intervención nuestra, básicamente, que después de las votaciones somos una especie de cuatro de copas en estas democracias empresariales. No quería ir al tema musical sin antes decirles que se cumplen 20 años del asesinato de Clemente Arona, un caso paradigmático en la historia de Venado Tuerto. El domingo 29 se realizará justamente una radio abierta en la Plaza San Martín de esa localidad a las 15 horas, Belgrano y Marconi. Y hay una gran convocatoria. De la radio abierta van a participar Ana Braghieri, la mamá de Clemente, que hace 20 años viene bregando por justicia, y que además es una amiga de la deuda eterna, que permanentemente nos manda saludos aquí al programa. Norberto Olivares, abogado de derechos humanos, Celeste Leprati, la hermana de Pocho Leprati, y Juan Carlos Sánchez, de Gacetillas Argentinas, y nuestro amigo, Juan Carlos Sánchez, nuestro amigo también, y Andrés Arlengo, el escritor y periodista, que también tiene el programa Contrapuntos allí en FM Nostalgias. 29 de septiembre se cumplen 20 años del asesinato de Clemente Arona, que quedó en la nada, porque la causa se cerró hace 10 años y los policías que deliberadamente con un patrullero del comando radioeléctrico le pasaron por encima a Clemente, que volvía del trabajo y aparentemente había cometido una infracción de tránsito, y estos policías, de acuerdo a lo que dieron los estudios posteriores, pusieron su patrullero a 120 kilómetros por hora y estos fueron los resultados. Y lo peor es que esos mismos policías hoy están caminando las calles de Venado Tuerto y siguen en la fuerza.
Ahora sí, vayamos a un poquito de tema musical. Un gran abrazo a Ana Braguieri. Fuego, de Tranqui Punky. Resiste, vive, piensa, grita, arte, lucha, avanza. 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 Acostumbres este estruendo que somos un montón, defendiendo el movimiento, el día, el sol, derribando su doble moral superficial, su mentalidad medieval. La onda expansiva no se puede parar. Estamos alerta, presente, despierta, luchando contra el opresor, partiendo barreras, fundiendo cadenas, enciende la insurrección. Vinimos a tomar lo que nos han negado, solo acá en la calle, las aulas, las plazas. ¡Fuego al patriarcado! ¡Fuego! 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 Resiste, vive, piensa, grita, arte, lucha, avanza. Revolución. Revolución. Yeah, 2011, La KMC. Magreb Style, Luchando por el cambio. luchando por lo nuestro, El poder del pueblo y para el pueblo. no al capitalismo, No a la opresión de los obreros. revolución, compadre, revolución. Abre los ojos, bro, que no te sigan engañando. Dime, ¿realmente sabes tú a quién estás votando? Izquierda ni derecha, solo títeres manejados por... Muy bien, mientras Alejandro está intentando comunicarse con nuestro amigo Alfredo Grande, y Alfredo probablemente tenga que desocupar el teléfono, quería agradecer a todos los que nos escriben, a Irma Duce, a Coqui Chaile, a Silvia Estela, a Marta Alejandra Speroni, que me dice que nos está escuchando cómodamente, sentada en un sillón, muy bien, Dora Montenegro, en fin, un montón de escuchas, de amigos, de seguidores de La Deuda, que nos mandan sus saludos. Ahora los estamos
diciendo aquí a Irene Antinori, a Enrique Farini, a Dora Montenegro, Lili Ferreira, Graciela Escorzo, Fabiana Bertolicio, en fin, Estela Bassi, la Sol Villa desde allá, desde Tucumán. Muchísimas gracias a todos y todas, y disculpen si no podemos nombrarlos a todos. No es que tengamos tantos, pero siempre alguno se nos puede saltear. Me parece que ya estamos en esta comunicación, así que vamos a dar paso a que Natacha nos diga qué. Cultura represora. Cultura represora, y vamos a estar ya en el aire con nuestro compañero, amigo, columnista de este programa, actor, director, cooperativista, eso no me puedo olvidar porque es lo que más le interesa a Alfredo que digamos. Alfredo Grande, muy buenas tardes. ¿Me escuchás? Yo sí, ¿Ah? ¿vos? Sí. Hasta ahora sí. Bien. Alfredo, estadística serás, que ya no, ni siquiera una sombra, sino la estadística. Sí, en realidad es un trabajo que creo que vos conocés, ¿no? Y realmente no sé, de pronto esas cosas que se te ocurren, ¿no? Porque yo no veo mucha televisión, en realidad no veo mucho de nada, pero realmente ha sido es muy frecuente en todos los programas que analizan nuestro devenir, la absoluta hegemonía de cifras, ¿no? Desde los zócalos que te dicen riesgo país, el dólar blue, ¿no? Si todo está en tanto de pobreza, tanto por ciento de inflación, tanto por ciento de incremento de esto, de lo otro, y son todos porcentajes, todos una especie de cuantificación permanente de la realidad, y en ese sentido, lo concreto, digamos, la materialidad, ¿no? Es decir, el concreto de lo real se diluye, ¿no? Se pasa de realidades realmente trágicas, dolorosas, conmocionantes, a estadísticas. Te pongo un ejemplo de lo más vulgar. El otro día estaba cenando ahí en la academia, en la famosa academia, y entra una nena que podría tener, yo te digo, 5 o 6 años, ¿no? Vendiendo, ofreciendo, como lo quieras llamar, algún tipo de, no me acuerdo en este momento qué era exactamente, si pañuelos o qué. Bueno, una cosa es ver a esa nena, ¿viste? Realmente, seré que estoy cada vez más viejo, pero realmente me conmocionó, ¿no? O ver, por ejemplo, en una marcha a las madres contra el gatillo fácil, o ver a los familiares de Luciano Arruga, o compartir una mesa, compartir una actividad. Bueno, ahora está el tema de la película que es tan importante sobre Luciano Arruga. Sí, cuando vos estás en la materialidad, aunque no seas víctima directa, pero estás, digamos, afectado por todo eso de forma directa, eso es un nivel, eso impacta en la subjetividad de una determinada manera. Ahora, cuando vos lees, por ejemplo, las estadísticas de la Correpi o de cualquier organismo que trabaja sobre el terrorismo de Estado, no digo que no sean necesarias, pero digo que el nivel de afectación en los subjetivos es completamente diferente. Y se sirve en bandeja para que muchos se llenen la boca y hagan gárgaras y se desesperen. Mirá estos porcentajes, mirá esto, y en realidad el impacto subjetivo de la materialidad les es totalmente ajeno. Entonces son así como una especie de traductores estadísticos de la realidad, pero con muy poca influencia en el cambio de